Es un gusto estar aquí. Bueno, si me pueden ayudar con sus Biblias, abriéndole, buscando en el Salmo 149, por favor, en el versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor: alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Por favor, si se puede poner sobre sus pies. Les invito a poner este tiempo de alabanza en las manos de Dios. Por favor, cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias porque nos permites asistir a tu hogar, Señor. Te pido que bendigas la vida de cada uno de los hermanos que estén aquí y que bendigas este tiempo, Señor, también como el de la prédica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien me dé un fuerte amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cuántos aquí reconocen que el Señor es nuestro pan de vida? Amén. ¿Me pueden ayudar con sus palmas? Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y mente y corazón. Que se escuche en las palmas. Recuerden que esto es para nuestro Señor, nuestro Padre. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Amén, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso. ¿Cuántos aquí sabemos que Dios es nuestro respirar? Que Él es nuestro pan. Démosle un fuerte aplauso otra vez al Señor. Y deme un fuerte amén. Pueden cerrar sus ojos, escuchar la melodía, alzar sus manos, seguirme con la canción, cantarle al Señor, a nuestro papá. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Cántale. Tú eres mi pan, Señor. Levanta las manos. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Vamos, canta. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy, dígale. Estoy perdido sin ti.
hermosa alabanza, Señor. Tú eres nuestro destello, Señor, el destello de tu gloria. Siempre estás en los momentos más difíciles y en los buenos también. Gracias por estar con nosotros, por la misericordia que nos tienes, Señor. Gracias por bendecirnos cada día. En tu presencia, ajá, por un instante de tu amor, levanta esas manos, por un destello de tu gloria, ajá, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. por un momento en tu presencia, ajá, por un instante de tu amor, destello de tu gloria, ajá, por un minuto nada más, todo daría,
Gracias por este momento. Gracias por esta hermosa alabanza, Señor. Esto es para ti, para la honra y gloria. Bendice cada una de nuestras vidas, Señor, y ponemos en tus manos el tiempo de la prédica. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar asiento. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Les invito para disponer nuestro corazón y recibir la palabra de Dios que caiga en buena tierra. Así es que les invito a orar. Amado Dios, tu palabra, Señor, dice que venid a mí los que estéis trabajados y cansados, bendito Dios, que yo os daré descansar, Padre Santo. Queremos, Señor, depositar todas nuestras cargas en tus hombros, Señor. Queremos aprender a confiar en ti, bendito Dios, aún en las circunstancias más difíciles, Señor. En toda necesidad, sabiendo que tú ocupas todas las cosas para seguir trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Somos barro en tus manos, Señor. Transfórmanos, Padre, conforme a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a seguir tus preceptos, porque tu palabra, Señor, dice que tus caminos son deleitosos, Señor. Queremos deleitarnos en tus caminos, Padre. Ayúdanos, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, bendito Padre. Queremos también, Señor, orar por nuestro país, bendito Dios, y por el mundo entero, por la situación que nos aflige, bendito Padre. Tú, Señor, tienes el control de todo, bendito Dios. Tú sabes cómo manejas esta humanidad. Y gracias, Señor, por todo aquello en lo cual tú estás presente, bendito Dios, y nos ayuda, Señor, a caminar contigo día a día. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Háblanos, Señor, y que tengamos oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como sabemos, estamos en el mes de la Biblia y hemos tocado varios aspectos de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y en esta mañana el tema de la palabra de Dios es: la palabra de Dios convierte el alma. Por favor, vamos a Salmo 19:7. Me gustaría que usted disponga su corazón y lea Salmo 19:7, pero con una pregunta. Porque el tema del Salmo 19:7 es la palabra de Dios. Entonces, lo que yo voy a hacer es a preguntarme, en todo lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí, ¿hasta qué punto es realidad en mi vida? ¿Tenemos ya todos Salmo 19:7? Bien, entonces vamos a leer despacito, masticándole, digiriendo. Salmo 19:7, la palabra de Dios menciona: la ley de Jehová es perfecta, y por el hecho de que es perfecta, convierte el alma. Eso me dice a mí el Señor. El testimonio de Jehová es fiel, que porque es fiel, hace sabio al sencillo, me hace sabio a mí. Los mandamientos de Jehová son rectos, y porque son rectos, es que alegran mi corazón. El precepto de Jehová es puro, y por el hecho de que es puro, alumbra mis ojos. El temor de Jehová es limpio, y porque es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son
más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Miren, es deseable más que mucho oro refinado. Hermanos, si ahorita yo lanzo una cantidad de oro y le digo, el que pueda coger, coja, ¿cuál sería nuestra actitud? Eso es la palabra de Dios para un cristiano que se ha convertido al Señor. Bien, ¿en qué consiste la conversión del alma? Primera de Pedro 1:23, la palabra de Dios, vamos adelante, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios y de simiente incorruptible. Esa simiente incorruptible es la que hizo nacer a Jesucristo y es la que nos hace nacer a nosotros, renacer, el Espíritu Santo. Este renacer o renacido viene del griego anagenao, que significa vuelto a ser engendrado, reengendrado, renacido, procreado de nuevo. En Juan 1:13, la palabra de Dios también nos menciona con respecto a los que son engendrados. Y mire lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Y en Juan 3:5, la palabra de Dios nos menciona, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nuevamente menciona que lo que nos hace nacer es la palabra de Dios, que es el agua y el Espíritu Santo. Entonces, está claro que para volver a nacer, para ser reengendrados, para ser renacidos, qué tan importante es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos caminar en el Espíritu. La vida antes de ser renacidos, que muchas veces nosotros volvemos a esa vida, que nos hace mucho daño como cristianos. La vida antes de conocer a Dios, una vida, o al menos la vida de los que no conocen a Dios, de aquellos que no han nacido de nuevo, es una vida de ignorancia. Es un mundo pagano en donde abunda el desconocimiento de Dios. Y por el hecho de que abunde el desconocimiento de Dios, justamente en la actualidad estamos viviendo lo que estamos viviendo. Platón, un filósofo de la antigüedad, un famoso filósofo de la antigüedad, decía, es difícil investigar y hallar al diseñador y padre del universo, y es más, si se lo pudiera encontrar, qué difícil sería, imposible explicárselo a otros de manera que ellos lo pudieran comprender. Una mente privilegiada no puede conocer, por más privilegiada que tenga la mente, no puede conocer al Dios de la Biblia. Aristóteles mismo decía y hablaba de Dios como la causa suprema, soñada por todos, pero a quien no conocía nadie. Así pensaban esos grandes hombres, esos grandes pensadores, grandes científicos. El mundo antiguo no dudaba que hubiera un Dios o dioses, como los dioses griegos, pero creía que era imposible conocerlos y que
esos dioses no tenían ningún interés en la humanidad o en el mundo. El mundo sin Dios. En un mundo sin Cristo, Dios era un misterio, era un poder, pero no era amor. No había nadie a quien acudir, a quien levantar los brazos, a quien levantar los ojos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el mundo al que vino Jesús, que se lo conoce como el Kairos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y Jesucristo tuvo que nacer en una época perfecta que ya estuvo anunciado en la palabra de Dios. En ese mundo al que vino Jesús, miren cómo era. La castidad, decían, era cosa olvidada, la castidad. Ya no se lo tomaba en cuenta. Marcial mismo habla de una mujer que había llegado a tener 10 maridos. Ya Jesucristo mismo se topó con una persona que tenía 5 maridos y ninguno de ellos era su marido actualmente. Juvenal habla de una mujer que había tenido 8 maridos en 5 años. Y eso es poco. Jerónimo nos cuenta que en Roma había una mujer casada con su marido 23º, del que ella era la 21ª esposa. Ella se había tenido 2 maridos más que él, lo había ganado. Imagínense, ese es el mundo al que vino Jesucristo a cambiar a la humanidad. En Roma, como en Grecia, la práctica de la homosexualidad era tan corriente que se consideraba algo natural. Era un mundo dominado por el deseo, una vida que no iba a ninguna parte. Alguien decía poéticamente: los soles pueden salir y ponerse de nuevo, pero una vez que se ponga nuestra breve luz, ya no queda nada más que una noche interminable de la que nadie se despierta. Es el mundo sin Cristo. La vida en ese tiempo era un negocio inútil, decían, con unos breves pocos años a la luz del sol y luego la nada eterna. No había nada por lo que vivir ni morir. Ese es el mundo sin Dios. Y qué tan parecido al mundo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Mientras más desconocimiento de Dios, mientras el hombre más se aleja de Dios, un mundo más entenebrecido, una mente más entenebrecida por no reconocer a Dios. Y nosotros somos las manos de Dios para llevar esa luz al mundo, la luz que alumbra, que es Jesucristo. ¿Cómo se realiza esa conversión del nuevo nacimiento? Vamos a meditar paso a paso y ahí dice: ¿qué tiene que morir en ti para volver a nacer? Así como una semilla, si no muere, no da fruto, no nace de nuevo. Igualitos somos nosotros, tenemos que morir. Ya Jesucristo dijo: no, hay que morir al mundo día con día. El ser cristiano, hermano, es de valientes, no es nada fácil. No es nada fácil, ¿por qué? Porque el mundo que acabo de mencionar, ese mundo sin Cristo, nos atrapa por nuestra naturaleza pecaminosa. Así es que no nos dejemos atrapar, porque vivimos en un mundo entenebrecido en el cual nosotros somos esa luz que debe alumbrar al mundo. Bien, la vida llena de Cristo es una vida prácticamente de obediencia y una vida de santidad, que es un proceso hacia la obediencia. Y esto es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Nos sentimos responsables por ser cristianos, hermanos? ¿Nos sentimos nosotros responsables por los que viven alrededor nuestro y están viendo el reflejo de la imagen de Dios en nosotros? La vida, por lo tanto, para un cristiano llena de Cristo, adquiere una importancia tremenda, tremenda. ¿Por qué?
porque nos conduce al más allá, y nosotros somos aquellos que debemos conducir a los que nos rodean también al más allá. Hay que obedecer sus leyes, sus preceptos, y hay que reproducir su vida, la vida de Dios, la vida de Jesús en nuestras vidas. Y eso no es tan fácil, porque como muchas veces tantos predicadores decían, no les llegamos ni siquiera a los talones. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir la vida cristiana. Y Jesucristo dijo, y yo soy el camino, y mis leyes no son gravosas. Bien, la vida tiene un valor tan incalculable para un cristiano que no se puede perder ni desperdiciar. Bien, entonces vamos al arrepentimiento. Lo que no es arrepentimiento no es tristeza por los pecados o solamente remordimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mentimos, pero no pedimos perdón a Dios. La palabra de Dios dice que el pecado, la infracción de la ley es pecado y la mentira es pecado. Y si nosotros mentimos y no pedimos perdón a Dios, se rompe nuestra relación con Dios. Por lo tanto, inclusive esos pecados más insignificantes son los que más daño nos hacen, porque nos apartan de Dios. Tenemos que estar bien con Dios para que Él escuche nuestra voz. Bien, en 2 de Corintios 7:10, la palabra de Dios dice con respecto a esto: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Un poco más fácil, en otra versión, Dios habla hoy, pues la tristeza que se soporta de manera agradable a Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pues la tristeza del mundo es la que produce muerte. Hay una tristeza que el mundo lo da, pero hay una tristeza que Dios lo da, y esa produce arrepentimiento y esa produce salvación. En Mateo 4:17 la palabra de Dios menciona, y es Jesucristo mismo anunciando el Evangelio. ¿Y cómo empezaba? Jesucristo menciona, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de salvación. Juan el Bautista mismo predicaba de la misma manera, arrepentíos, cambien su mala manera de vivir, renueven su mente, vuélvanse a Dios. En Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En cuanto nosotros estemos viviendo en obediencia al Señor, mayor tiempo de refrigerio. En todas estas situaciones que muchas veces no nos gusta pasar, Dios está llevándonos a un tiempo de refrigerio, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Si no caminamos en el Espíritu, si no escudriñamos la palabra, no digo si no leemos, escudriñamos la palabra, y si no la obedecemos, ¿qué dice? No va a haber tiempos de refrigerio. ¿Qué tan importante es caminar en el Espíritu en obediencia a Dios? ¿Y qué tan importante es escudriñar la palabra de Dios? Arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa cambio de mente y corazón. Pensar diferente, moralmente sentir compunción. ¿Qué significa compunción? Arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo
con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Hay muchas veces que estamos y que un pecado nos tiene dominado y estamos en ese círculo, ¿no? Pecamos, caemos, pecamos, caemos. Pero algún momento el Espíritu Santo, el caminar en el Espíritu y la palabra de Dios es la única que hace que podamos superar aquellos o aquel pecado en los cuales todavía nos esclaviza el mundo. En el Antiguo Testamento viene arrepentimiento de la raíz shuvah, que significa regreso o ir hacia atrás, volver al sitio de donde vino, volver hacia algo. Y ya vamos a ver a qué se refiere ese shuvah, ese volver. Veamos al hijo pródigo, cómo él se convirtió, cómo él se arrepintió. El arrepentimiento del hijo pródigo empieza por: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Reconocer que ha pecado. El siguiente paso incluye restitución. Él estaba dispuesto a convertirse en siervo o esclavo o en jornalero. Restituir. Él decía: yo ya no merezco ser hijo, voy a volver como un jornalero. Y el arrepentimiento aquí en el hijo pródigo es: volvió en sí. Debo reconocer que hay un problema. Luego debo rectificar y hacer lo que hizo él, un plan para metanoeo, para regresar, para volver. ¿Y qué dijo él? Regresaré a la casa de mi padre. Ese era su plan. Ese es el shuvah, ese es el regresar, el volverse atrás. Luego, levantarse y ponerlo por obra, restituir el daño que él hizo, como un jornalero, ya no como hijo, como un jornalero. Voy a volver a mi casa, a la casa de mi padre, luego quedarse en la casa y ahora sí vivir bajo las reglas del Padre. Arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento del hijo pródigo. Pródigo tiene que ver con malgastar, despilfarrar. Pero vamos un poquito más allá. Siendo que Dios mismo canceló nuestra deuda en la cruz del Calvario para poder recibir el beneficio del perdón, es por lo tanto necesario volvernos a Dios. Implica obediencia. Ante todo implica obediencia. En Jeremías 3:10 nos muestra la manera en que nosotros debemos obedecer. Jeremías 3:10: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Hay una conversión que no es conversión, sino un volverse a Dios, pero fingidamente. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Nosotros tenemos que tener en cuenta si estamos en la fe, porque Satanás es muy astuto, y quién sabe si uno de nosotros lo hemos hecho solamente fingidamente y no lo hemos hecho de corazón, porque cuando se lo hace de corazón, ahí viene el nuevo nacimiento, el deseo de alimentarse de las cosas espirituales, el deseo de amar a Dios y por lo tanto obedecer a quien amamos. La conversión. Ezequiel 14:6. Hasta aquí el arrepentimiento. Ahora vamos a la conversión. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos. Ahí está, ¿no? Volveos.
de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Hermanos, el enemigo es tan astuto que muchas veces nosotros ni siquiera identificamos los ídolos que tenemos, que no nos permiten crecer en el Señor, que no nos permiten caminar en obediencia a Dios y nos hacen caer en pecado y que nos hacen apartarnos de Dios. Zacarías 1:3, la palabra de Dios dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo entonces me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Conversión viene de la raíz hebrea jafak, que significa convertir, cambiar, voltear, retornar, volverse. El griego del griego epístrofe, que significa también conversión o reversión. El cristiano es entonces convertido, hecho de nuevo. ¿Y cómo es hecho de nuevo? Cuando penetra la semilla de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando una persona sabe que es convertido, cuando camina en el Espíritu y cuando se deleita en la palabra de Dios. Un convertido. Dios mandó a su Hijo a traernos de Shuvá, de vuelta a casa. Él nos viste de nuevo. Ese vestirse de nuevo es un mensaje aparte. Y Él nos hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No unas pocas nada más. Todas son hechas nuevas. Bien, hasta este punto, la conversión. Ahora vamos a la gracia. Hemos visto el arrepentimiento, la conversión y ahora vamos a la gracia. La gracia en la palabra de Dios se lo conoce o se elevó como un hallazgo delante de los ojos de Dios. Hermanos, si usted se encuentra, si usted se halla $1.000.000, ¿qué cambiaría en su vida? ¿Seguiría viviendo igual? Yo pienso que no, ¿no es cierto? Con $1.000.000, ¿qué haría? Al menos lo primero que haría es ir a poner la renuncia en el trabajo, ¿no es cierto? Ya no quiero tener jefes, pero en realidad nuestra vida cambiaría. Un gran hallazgo. Y verán que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios mismo es más deseable que el oro. Ni con todo el oro del mundo podemos salvar a nadie. La gracia, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia tiene que ver con hallazgo. Para hallarme, ¿qué tengo que hacer? Nada. Esa es la gracia. Génesis 18:3, hablando de Abraham. Y dijo Abraham: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. En Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de sus ojos. Hermano, si usted es cristiano, si usted ya se ha convertido, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Fue hallado por Dios, ¿verdad? Fue hallado por Dios. Porque la palabra de Dios dice que el hombre no busca a Dios, sino que Dios nos busca primero. Pues el hombre es enemigo de Dios. Así es que, por gracia, somos lo que somos. Hemos nacido de nuevo. Pero hay algo más todavía. De la gracia falta algo más. ¿Qué creen que falta, hermanos? ¿Saben lo que falta? La gracia proviene
de la misericordia de Dios. En Génesis 39:21, la palabra de Dios menciona: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y luego le dio gracia. Así es que por gracia sois salvos por la misericordia de Dios por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces en ese proceso somos hijos de Dios. Es un proceso realmente. ¿En qué proceso estamos nosotros bien? ¿Cuánto nosotros caminamos en obediencia a Dios? ¿Cuánto nosotros conocemos y practicamos la palabra de Dios? Porque hay muchas personas, por ejemplo, la diferencia entre Satanás y sus demonios, a pesar de que ellos saben más que cualquiera de nosotros la palabra de Dios, ¿saben cuál es la diferencia? En que ellos no lo obedecen. El hecho de que conozcamos la palabra de Dios en cantidad no es ninguna garantía de que hayamos sido convertidos. La garantía de que nosotros somos y hemos sido convertidos es que caminemos en el Espíritu en obediencia a Dios y leamos su palabra, escudriñemos, nos alimentemos, deseemos, tengamos hambre y sed de su palabra. Esa es la verdad. Y por eso, porque no entendemos lo que Dios quiere de nosotros, muchas veces nos trata como el mundo, como tibios. ¿Y qué dice de los tibios? Los vomitaré de mi boca. Así es que, hermanos, el hecho de que seamos cristianos no es nada fácil. Implica mucho. Jesucristo mismo dijo que no seamos amadores del mundo. Bien, la gracia viene de la raíz gen, que significa favor no merecido, bondad, agradar. También significa misericordia, algo precioso, preciosísimo diría yo. En Efesios 2:12, la palabra de Dios que dice de nosotros: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y como decía al principio, ese mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo, una vida que no vale vivir, una vida sin Dios, una vida sin Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Padre, esperando con brazos abiertos, decido caminar en obediencia a Dios, decido caminar en el Espíritu, deseo agradar a Dios, que para mí la palabra de Dios sea como esos tesoros, como oro refinado. Decido dejar la vida vieja y volverme a Dios. Eso es un diario caminar. Así es que es hora, como dice ahí, de volver a casa. Amén. Segunda de Corintios 13:14, terminando con la gracia. La gracia del Señor Jesucristo, que necesitamos mucho, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, dice la palabra de Dios, y nosotros decimos amén. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra y porque ser cristiano, Señor, es de valientes, y solamente tú por tu Santo Espíritu y tu palabra, bendito Dios, puedes hacernos unos cristianos victoriosos, porque todo cristiano es victorioso, no hay tintas medias para ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayuda, Señor, a esa conversión sea total. Que tu palabra dice: sed santos como yo soy santo, sed perfectos. Ayúdanos, solamente tú puedes hacerlo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.